One Piece. El heredero del rayo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 151. Así que eres Seaburire Arthur, el que mamá ha estado buscando. Perfecto. Te mataré y le daré la buena noticia. HSSSSSS. La risa de Snakeagram era un siseo escalofriante, como una serpiente chasqueando la lengua. ¿Eres algo más, bloquear mi rayo tan fácilmente? Sus voces se escucharon a través de la brecha de 1000 yardas y una chispa de interés mutuo se encendió entre ellos. Muy bien. Veamos. ¿Eres realmente fuerte o solo un idiota suicida que enfureció tanto a Barba Blanca como a mamá? La verdad es que tenía muchas ganas de traer tu horrible cabeza a la fiesta del té de Big Mom, como regalo de bienvenida. Se burló Arthur, desapareciendo en un instante, cubriendo los 1000 metros en un instante. Graham, observando el brillante destello azul de Arthur acercándose, permaneció imperturbable. Su frialdad, su actitud distante, ¿era un rasgo de la tribu Cuello de Serpiente o simplemente una característica de todos los grandes espadachines? Sus ojos reflejaban una indiferencia gélida, como hielo congelado. Un guerrero forjado en el derramamiento de sangre, enfrentaba cualquier ataque con una serenidad inquebrantable. No retrocedía. Sonido metálico. La delgada espada de 7 pies de Graham se movía con una fluidez inquietante. Sus movimientos impredecibles contenían una presión concentrada dentro de sus sutiles oscilaciones. Sonido metálico. La espada relámpago de Arthur, hecha de pura energía eléctrica, chocó contra la delgada espada de Graham. El chirrido del metal contra el metal hacía doler los dientes, y saltaban chispas con cada choque. Puede que Arthur no sea un espadachín tradicional, pero sus reflejos y velocidad, potenciados por su fruta del diablo, le permitían blandir su espada relámpago con increíble precisión. No podía realizar cortes de espada como un auténtico espadachín, pero su velocidad lo compensaba. Kizaru, por ejemplo, a pesar de la insistencia de Zephyr en el entrenamiento físico, se centró en los poderes de su fruta del diablo. Sin embargo, su ama no Murakumo, una espada de luz, podía chocar con la espada de Rayleigh, prueba de sus reacciones ultra rápidas. La espada de Graham era realmente formidable, incluso más fuerte que la habilidad actual de Shiryu. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sus espadas se movían demasiado rápido para que el ojo humano pudiera seguirlas, sin dejar imágenes residuales. Así que este es Arthur, el dios del trueno, a quien ni Peróspero ni los demás se atreverían a enfrentar. Mamá no exageraba. El respeto de Graham por Arthur creció. ¿Un consumidor de fruta del diablo, con una habilidad similar a la de la espada? ¿Un rival potencial para Shiki, el león dorado? El ataque de Shiki a Totolan, su poder abrumador, aún estaba fresco en la memoria de Graham. Solo la propia Big Mom había podido resistir su ataque. Es un monstruo. Pero matarlo, esa es la parte divertida, ¿no? La sombra del poder de Shiki, el miedo persistente, hicieron que Graham estuviera aún más decidido a matar a Arthur. If you think you can kill me, then do it. Arthur Lauget wildly, the electricity around him intensifying. Graham says narrowed as Arthur's form seemed to multiply, flickering around him, too fast for even his observation to track. Each after image seemed real, a in display of speed. Is. Graham's long blade screeched, a grating sound as it cut through the air. Speed isn't everything. You can't hit what you can't hit. Fast means nothing if you can't land a blow. Graham's elongated, snake-like neck swayed as he reversed his grip on his sword, adopting a peculiar stance. Oh. Allow, un sound filled there like a mournful cry. Wash. Graham spun, his blade blur, deflecting the attacks of Arthur's after images. His rotation increased, creating a whirlwind of steel, the razor sharp sword energy pushing outwards. Spinning slash. Graham roared, the force of his attack sending waves of sword energy rippling across the battlefield, the crops closest to them disintegrating, reduced to powder. The cloud of white and gold dust obscured Arthur's vision. He frowned, waving his hand to clear the air. Even with observation he relied on his sight. He wasn't like Fujitora, seeking to shield himself from the world's ugliness, had blinded himself.
Arthur focuset, is sense sonin on the source of Gran's aura, preparing to counter attack. Snake a Gran was strong. If Arthur wasn't serious, he wouldn't win this. Edinitial believed only City, Whitebeard, Roger, Redfield, Kaido, and Big Mom were worthy opponents in the new world but was wrong. This world was full of surprises. What knew what monsters lurked in its shadows? Luffy's arrival was still over 20 years away. History, in this era, was still being written. The New World's emperors they wouldn't maintain their power without strong subordinates, skilled fighters capable of defending their territories. I underestimated you, Gran. But that's as far as you go. Arthur's arrogance remained. I saw Naki flared, lightning crackling around the mass's body grew reaching 12 feet, a smaller, less powerful version of his thunder god form conserving his precious stamina. Gran's spinning slash, its concentrated sword energy forming an impenetrable barrier could deflect even Arthur's lightning attacks. The only way to counter it was with overwhelming ease. Garp, with his monstrous fist, could shatter Gran's defenses effortlessly. As Arthur transformed, 3 slashes of sword energy like crescent moons, hurtled towards him, aimed at his head, his neck, and his heart. Whoosh! 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 Arthur's lightning flared, but he didn't dodge, meeting the attack Seadon with his killing web fist. Bang! The sword energy shattered, dissipating harmlessly in the air. Arthur, aprovechando su ventaja, se teletransportó y apareció instantáneamente junto a Gran, con su enorme mano envuelta en rayos agarrando la hoja de la espada de Gran. ¿Qué puedes hacer sin tu espada? La mano de Arthur, crepitando con un rayo, salió disparada del torbellino de energía de la espada, agarrando la hoja de Gran. Los reflejos de Arthur eran inigualables. Cualquier ataque más lento que su tiempo de reacción lo paralizaba. Si bien el corte giratorio de Gran era poderoso, Arthur, en su forma de dios del trueno, podía soportarlo fácilmente. Maldición. Los fríos ojos de Gran se abrieron de par en par mientras luchaba por liberar su espada del agarre de Arthur. Te lo dije, llevaré tu cabeza a la fiesta del té de Big Mom. Siempre cumplo mis promesas. Ja 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 ja. La risa de Arthur resonó, y su emoción aumentó al pensar en la reacción de Big Mom. No esperó una respuesta. Una oleada de electricidad recorrió su cuerpo, y rayos serpentearon hacia afuera mientras el aire crepitaba con energía. El intenso campo eléctrico era casi palpable, una presión sofocante que hizo que Gran se protegiera los ojos instintivamente. Tu cabeza es mía. Rugió Arthur. El sonido, amplificado por su poder y la proximidad, impactó a Gran, desorientándolo momentáneamente. El agarre de Arthur sobre la espada de Gran se hizo más fuerte. Su pierna, crujiendo con una explosión concentrada de relámpagos, salió disparada, un rayo láser de energía eléctrica pura, apuntando al torso expuesto de Gran. No. No puedo esquivarlo. Gran, todavía luchando por liberar su espada, observó con horror cómo se acercaba el ataque, un destello cegador de luz azul, luego un impacto abrasador que le destrozó los huesos. ¡Buuu! El impacto lo hizo volar, la fuerza del golpe destrozó el aire y el sonido fue ensordecedor. Su cuerpo, impulsado por la explosión, atravesó el aire y la fuerza de su paso aplastó los tallos de trigo cercanos. Se estrelló contra un afloramiento rocoso en el borde de la isla, el impacto creó un cráter enorme y su fuerza incluso provocó que aparecieran fisuras en la tierra. ZZZZZZT. Los relámpagos alrededor de Arthur disminuyeron cuando él volvió a su forma normal, caminando hacia el cráter donde yacía Gran. Me costó un poco de esfuerzo, pero será un buen regalo para Big Mom. Tosi tosi tosi. Gran, luchando por sentarse, tosió sangre y trozos de sus órganos internos. Su rostro era una máscara de dolor. Sabía que este día llegaría, pero tú nunca vencerás a mamá. Ella me vengará. Uf, Aruk. Tosió otra bocanada de sangre. Los hijos de Big Mom, sus oficiales, eran una fuerza a tener en cuenta, su venganza rápida y despiadada. Pocos escaparon de su ira. ¿Poner tu esperanza de venganza en manos de otro? ¡Qué patético! Arthur se acercó, su electromagnetismo se activó y sacó la espada de Gran de entre los restos. Esta voló por los aires y aterrizó en la mano extendida de Arthur. ¿Terminaste con tus últimas palabras?
Con un movimiento rápido y fluido, Arthur decapitó a Graham, envolviendo la cabeza en un trozo de tela que sacó de su pulsera de almacenamiento y lo guardó. Big Mom no se esperaba esto. Su oficial Belly de 300 millones, Snake a Graham, derrotado por un pirata novato en una insignificante isla de trigo. La pérdida de un subordinado tan poderoso debilitaría considerablemente a su tripulación. Tendría que confiar en sus hijos para llenar el vacío, y aún eran jóvenes. Toda la batalla, que duró apenas media hora, fue observada desde un barco en el horizonte lejano, cuya bandera pirata era una melena de león dorada. Un barco de la gran flota del León Dorado. Dos figuras, un hombre y una mujer, estaban de pie en la barandilla, sus apariencias notablemente inormales para Grand Line. El hombre, de unos 2,5 metros de altura, con la cabeza rapada, llevaba un abrigo negro que acentuaba sus enormes y musculosos brazos. Tenía un cigarro apretado entre los dientes. La mujer, de apenas 6 pies de altura, considerada baja en el mundo de los gigantes y los piratas imponentes, llevaba un vestido rojo brillante que contrastaba marcadamente con su cabello azul suelto. Su figura era impactante, su rostro hermoso, sin embargo, sus ojos eran lo que realmente cautivaba. Un brillo tenue y sobrenatural emanaba de ellos mientras miraba hacia Wheat Island y Arthur. ¿Qué quería el capitán Shiki que viéramos? Si le interesa reclutar a Arthur, ¿por qué lo espiamos? El hombre, con los brazos tan gruesos como los de un gorila, exhaló una bocanada de humo y se volvió hacia la mujer. ¿Qué opinas, Amy? Los motivos del capitán Shiki no nos incumben, Bringle. Solo seguimos órdenes. La voz de Amy era fría, su expresión impasible. Interrogar a Shiki era peligroso. ¿No crees que el capitán ha estado indiferente desde Edward? ¿Más errático? ¿Por qué estamos viendo a este tal Arthur? Su única conexión es ese breve encuentro con Roger, y gruñó Brimble, rascándose la cabeza. Cállate. Eso no nos corresponde a nosotras. Espetó Amy, con un destello de miedo en sus ojos brillantes. Ambos sabían que Shiki no había sido el mismo desde que Roger lo derrotó. Era más volátil, más impredecible. Cualquiera que mencionara a Edward se arriesgaba a su ira. Brimble, también preocupado por no enfadar a Shiki, cambió de tema rápidamente. ¿Y qué hay de ese tal Arthur? ¿Cómo le va contra Graham? Espero que lo maten. Nos ahorra la molestia de reclutarlo. La mirada de Amy, fija en la isla lejana, se entrecerró. Ya casi termina. Arthur tiene la sartén por el mango. De ninguna manera. Exclamó Brimble, tocándose instintivamente la larga cicatriz del cuello. Se había enfrentado a Graham antes. Graham era fuerte. Mucho más fuerte que él. De no haber sido por una intervención oportuna, estaría muerto. Y este chico Arthur, recién llegado al nuevo mundo, lo tenía contra las cuerdas. No es de extrañar que el niño fuera arrogante. Se acabó. Graham está muerto. Decapitado. Vamos a su encuentro y a entregarle el mensaje del capitán Shiki. La luz en los ojos de Amy se atenuó mientras se secaba una lágrima y se volvió hacia Bringle. Prepara la nave. Arthur, después de haber guardado la cabeza de Graham en su pulsera, se ajustó la ropa y esperó. Su Aki de observación había detectado una nave que se acercaba, y su tripulación hablaba de él. Él era su objetivo. No le intrigaba cómo lo habían encontrado. Era fácil, si sabías dónde buscar. Momentos después, un barco con la bandera pirata de Shiki apareció en el horizonte, navegando hacia la isla. Dos figuras, con auras fuertes, desembarcaron. La mujer de cabello azul, Amy, cuya fruta del diablo le otorgaba una visión mejorada, y Brimble, su corpulento compañero. Vieron a Arthur y hubo un destello de sorpresa en sus ojos, rápidamente reemplazado por comprensión. Ya veo que nos estabas esperando. Tu Aki de observación es impresionante, dijo Amy con una sonrisa. La expresión de Arthur permaneció impasible. Mi Aki no es asunto tuyo. Si no me equivoco, es la bandera pirata de Shiki. ¿Qué quieres? Te sugiero que elijas tus palabras con cuidado. Estás invadiendo la propiedad privada. ¿Seguro que conoces las consecuencias? La fruta rumble de Arthur había alcanzado su límite de voltaje actual de 200 millones de voltios. Aumentos posteriores requerían un cambio cualitativo, un avance que aún no había logrado. Así que se había centrado en otras aplicaciones, como amplificar su Aki de observación con ondas electromagnéticas, creando una red Aki que se extendía mucho más allá de su alcance inicial. Ahora cubría más de 160 kilómetros.
Un aumento de 10 veces, no solo el doble, como algunos podrían suponer. La fruta del diablo de Ami le otorgó una visión que superaba con creces el alcance inicial de su Aki. Ni siquiera había sentido su observación. Pero Brindle, dirigiendo la nave hacia él, los había llevado hasta la red Aki expandida de Arthur. Los frutos de paramecia, que manipulaban las leyes mismas de la realidad, eran verdaderamente formidables y otorgaban habilidades que desafiaban a la naturaleza. La visión humana tenía sus límites. La fruta del diablo de Ami le permitía ver distancias increíbles, incluso más allá del horizonte, con suficiente práctica. Muchas frutas paramecia tenían techos más altos que Logia, aunque no la fruta Rumble Rumble o la fruta Dark Dark, cuyo control sobre fuerzas fundamentales como el electromagnetismo y la gravedad les daban un potencial ilimitado. ¿Reconoces nuestra bandera? Bien. Ami sonrió. Shiki, aunque debilitado, todavía era una fuerza a tener en cuenta en el nuevo mundo. Su Jolly Roger era reconocible para cualquier pirata. Aunque recientemente había descuidado sus territorios y su influencia estaba menguando, su nombre aún inspiraba respeto y miedo. Soy Amy Bieles Brindle. Somos de los piratas del León Dorado, se presentó ella y su compañero. ¿Y? Arthur no estaba impresionado. La reputación de Shiki no lo intimidaría. No es nada grave, la verdad. El jefe Shiki oyó que te reuniste con Roger. Lo respeta, pero siempre ha querido vencerlo. Te ofrece un puesto en los Piratas del León Dorado. Un puesto de comandante, explicó Brindle, fumando su puro. ¿Cree que reclutarme significa que es mejor que Roger? Ese viejo está loco. Las palabras de Arthur eran duras, sus insultos, hirientes. Disfrutaba señalando las debilidades de los demás. Pero también sintió el declive de Shiki. Aquella aplastante derrota en Edward había quebrado su espíritu, su ambición. Una trágica caída en desgracia. ¿Unirme a los piratas del León Dorado? No me hagas perder el tiempo. Shiki se ha vuelto patético. Arthur sintió una punzada de decepción, un toque de compasión por el emperador caído. Algunos no soportaban la derrota. Una sola derrota podía destrozar su ambición, su empuje. Pero Shiki había sido derrotado por Roger, una leyenda, una fuerza de la naturaleza. Era casi inevitable. Bueno, a juzgar por tus acciones pasadas, no eres precisamente racional. Esperábamos esto, dijo Amy con un dejo de arrepentimiento en la voz. Pero, viajar solo es peligroso. ¿Has considerado unirte a una tripulación? Te facilitaría las cosas. ¿Unirse a una tripulación? ¿Hacer una reverencia a otro capitán? Se burló Arthur, interrumpiéndola con un gesto de la mano. Basta de charlas intrascendentes. Estoy ocupado. Shiki, absorto en algún plan desconocido, había descuidado sus propios territorios. No se molestaría con Arthur, sin importar la provocación. Roger se había convertido en la obsesión de Shiki. Lo admiraba. Pero también ansiaba desesperadamente demostrar su valía, derrotarlo. Arthur probablemente era un peón insignificante en su juego. ¿De verdad necesitaba Shiki victorias tan insignificantes para validarse? Su nombre, Shiki León Dorado, hablaba por sí solo. ¿Era solo una forma de demostrar que juzgaba mejor a las personas que Roger? ¿Que podía reclutar a alguien que ni siquiera Roger podía? Amy y Brindle, al ver que sus esfuerzos eran inútiles, no insistieron. Se dieron la vuelta y se marcharon. Arthur los vio irse y dejó escapar un suspiro. El otrora poderoso León Dorado, reducido a esto. ¿Era este el mismo hombre que una vez soñó con conquistar el mundo? Cada uno tenía derecho a elegir su propio camino. Él no juzgaría a Shiki ni intentaría incitarlo a actuar. El descenso a la locura fue decisión de Shiki. Tal como Dragón le había dicho a Smoker. No había razón para impedir que un hombre persiguiera sus sueños en el mar. Arthur sintió una punzada de arrepentimiento, como cuando consideró la muerte inminente de Roger. El mar estaba perdiendo sus leyendas, sus monstruos, pero su ausencia crearía nuevas oportunidades, una nueva generación de potencias que surgirían para llenar el vacío. Sacó una botella de sake de su pulsera de almacenamiento, la descorchó y vertió una libación sobre las olas. Había prometido despedir a la vieja guardia como es debido. Esta era la primera. Un brindis por el León Dorado caído. En el pequeño pueblo de Weatislan, el humo salía de las chimeneas mientras los residentes preparaban sus comidas. Los aldeanos, con el rostro iluminado por la emoción, rodearon a Arthur a su regreso. Señor Arturo. Has vuelto.
El regreso de Arthur significó que Gran estaba muerto y su crisis inmediata se evitó. ¿Está lista la bandera? Preguntó Arthur con voz tranquila y serena. Horas antes, le había ordenado a Witch que alguien le creara una bandera. Cada territorio del Nuevo Mundo ondeaba una bandera, símbolo de propiedad, una advertencia para otros piratas. Algunos emperadores incluso permitían que su bandera ondeara en otras islas, ofreciendo protección a cambio de tributo. Su nombre, por sí solo, constituía un poderoso elemento disuasorio. La bandera pirata de una tripulación pirata era más que un simple símbolo. Era su rostro, su reputación. Destruirla era un desafío directo, un insulto. ¿Está listo, Sir Arthur? Hizo un gesto Novich, y un aldeano desplegó una gran bandera negra. A diferencia de las tradicionales Jolly Rogers, con sus calaveras y huesos cruzados, esta representaba una mano que crepitaba con relámpagos y un orbe azul de energía eléctrica pulsando en su palma. Excelente. Arthur examinó la bandera con un destello de satisfacción en los ojos. Levántalo en el punto más alto de la isla. Que todos sepan que este territorio es mío. Un escalofrío de emoción lo recorrió por completo. Su primer territorio en el Nuevo Mundo. Fue una victoria simbólica. La isla Trigo, ubicada cerca de Totolan, era una adquisición peligrosa, un objetivo tentador para los piratas rivales. Pero a Arturo no le importó. Sí, Sir Arthur. Un joven aldeano, con el rostro reflejando la emoción de Arthur, agarró la bandera y salió corriendo. Arthur se dirigió a los aldeanos restantes, algunos radiantes, otros aún aprensivos, con voz tranquila y tranquilizadora. Ya no tienen que preocuparse por Big Mom. Yo, negociaré con ella. Para ganarse su lealtad, tenía que protegerlos, demostrar su fuerza, su poder para protegerlos de la ira de Big Mom. Era la forma de ser del Nuevo Mundo. Tomaría el control de la isla Weat y se aseguraría de que Big Mom nunca volviera a poner un pie en ella. Había dos resultados posibles. Él cedería o ella lo haría. Y la única manera de determinar al vencedor era a través de la batalla. Minutos después, la bandera de Arturo, completamente negra contra los tonos ardientes del sol poniente, ondeaba orgullosa desde el pico más alto de la isla, símbolo de su conquista. Vivan sus vidas. No tienen nada que temer. Regresaré. Arthur se dio la vuelta y se alejó, rumbo a la playa donde estaba anclado el barco de Gran. Los aldeanos lo vieron irse, con la mirada llena de una mezcla de esperanza y aprensión. Arthur abordó el barco, recuperando la vibrecar de Gran. Fijó un rumbo, siguiendo la dirección de la carta. Las cartas Vibre, exclusivas del Nuevo Mundo, se creaban imbuyendo un trozo de papel con una uña, lo que lo hacía indestructible, inmune tanto al fuego como al agua. Funcionaban como una brújula, cuya dirección e intensidad indicaban la ubicación y la salud del usuario. La gente a menudo arrancaba pedazos de sus vibrecars y se las daba a sus seres queridos como una forma de mantenerse conectados a través de las vastas distancias de Grand Line. Los pedazos rotos apuntarían uno hacia el otro, actuando como un faro guía. La tarjeta se encogería si el propietario se lesionara o enfermara, volviendo a su tamaño original a medida que se recuperara. Arthur no estaba seguro de quién era esta vibrecar, pero apuntaba hacia Whale Cake Island, una ruta directa de Big Mom. Navegar por Grand Line era una tarea que requería mucho tiempo. Las enormes distancias, sumadas a un clima impredecible, a menudo exigían semanas o incluso meses de viaje. Pero Whale Cake Island estaba a solo 2 días de Weat Island. Con vientos favorables, podría llegar incluso antes. Arthur pasó el viaje perfeccionando sus habilidades. Su electromagnetismo y su Aki se fortalecían cada día que pasaba. La emoción de la batalla y la búsqueda del poder lo impulsaban. Isla Whale Cake, Totoland. El sueño de Big Mom, una nación de armonía, donde todas las razas coexistieran pacíficamente. 34 islas rodeaban la isla central, y Whale Cake Island en sí misma era una creación extraña. Un paisaje enorme y comestible que parecía un pastel gigante, cubierto con glaseado colorido y adornado con velas enormes, como algo salido del sueño de un niño, otro testimonio de la naturaleza extraña y maravillosa del mundo de One Piece. En un lujoso palacio, decorado con dulces y pasteles, Big Mom, con su enorme figura tendida en el suelo y el rostro cubierto de un maquillaje chillón, devoraba plato tras plato de pasteles y postres ofrecidos por sus chefs. 2 días para la fiesta del té. ¡Qué ganas de mi pastel de bodas! Mamá. Se tragó una dona entera y se volvió hacia uno de sus ministros.
¿Ya enviaron todas las invitaciones? Sí, mamá. Pero, el ministro dudó, con la voz temblorosa. ¿Pero qué? Habla. Los ojos de Big Mom, entrecerrados, se entrecerraron, su voz era aguda, y una presión palpable invadió la habitación. Sí, mamá. La voz del ministro era apenas un susurro. La abuela fue a la isla del trigo a recoger la harina. No hemos tenido noticias suyas. Sin esa harina, puede que no haya suficiente pastel para la fiesta del té. La mano de Big Mom, al buscar otro dulce, se congeló. Su rostro se ensombreció. ¿Ha desaparecido la abuela? Sí, mamá. Hemos recibido informes, la tripulación de Roger fue vista en la zona, y también miembros de la gran flota del León Dorado. Y. Mamá, el dios del trueno Arturo también fue visto allí. La voz del ministro se fue apagando, temeroso de decir lo obvio. El rostro de Big Mom, ya oscuro, se retorció de rabia, una ola de Aki del conquistador irradió hacia afuera. Shiki. ¿Los piratas de Roger? ¿Todos en la misma zona? Se aburriré, Arthur. Otra vez es mocoso. Dijo que iría a mi fiesta del té. Si aparece, le arrancaré el alma y lo convertiré en un colega. La furia de Big Mom era una fuerza aterradora, su propia tripulación, sus propios hijos, temían su ira por encima de todo. Y no estaba equivocada. Toda la isla Cake, reconstruida después del ataque de Shiki, era ahora una fortaleza, sus defensas impenetrables, incluso para el propio pirata volador. Toda la isla Cake, reconstruida y fortificada después del ataque de Shiki, era ahora el dominio absoluto de Big Mom. Su fruta alma, imbuida con el poder de otorgar almas a objetos inanimados, le dio la confianza para enfrentar incluso al más poderoso de los 4 emperadores. Olvídense de la harina. Solo asegúrense de que la fiesta del té se desarrolle según lo planeado. Y tomen nota de los que no se presentan. ¿De verdad creen que la pequeña rabieta de Shiki nos debilitó? Ingenuos idiotas y... ¿Tiene la abuela un Den Musi? La voz de Charlotte Linlin era fría, su expresión sombría. Llámalo. Sí, mamá. El ministro de Dulces, temblando y con aire servil, buscó a tientas el Den Musi con las manos temblorosas, aterrorizado de provocar la ira de Big Mom. Arthur, habiendo terminado su entrenamiento, estaba disfrutando de una comida que había recuperado de su brazalete de almacenamiento, su cansancio se desvanecía lentamente. La complacencia no estaba en su vocabulario. Una nueva lucha por el dominio está a punto de comenzar. Se recostó contra el timón del barco, con la mente acelerada. Roger se acercaba al final de su viaje. Shiki, con su ambición destrozada, era una nulidad. Solo quedaron 3 jugadores principales para llenar el vacío. Kaido, Big Mom y el propio Arthur. Barba Blanca permaneció en su propio territorio, sin interés en expandirse. Durante la siguiente década, antes de que la siguiente generación de supernovas, Miauk, Doflamingo, Kuma, Moria, alcanzara prominencia, el nuevo mundo sería gobernado por estos 4. Siempre y cuando Barba Blanca no lo mate primero. BRRR. BRRR. El Den Musi, con su rostro como una caricatura grotesca de una mujer con maquillaje recargado y la lengua colgando, sonaba. Su incesante tintineo interrumpía de forma discordante la silenciosa soledad. No había sido regado en días y estaba a punto de morir de sed. Ya era hora. Arthur se estiró perezosamente, respondiendo al llamado. Una voz familiar, profunda y poderosa resonó desde el otro extremo. ¿Gramo? Big Mom. ¡Qué casualidad! Volvemos a hablar. El tono de Arthur estaba cargado de sarcasmo. Mocoso y se aburriré, Arthur. Así que la abuela está muerta. La voz de Big Mom carecía de emoción, su tono era monótono. Arthur se rió. Ja 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 ja. Te iba a traer la fea cabeza de la abuela como regalo, Charlotte Linlin. Muy bien, sobreviviste a tu encuentro con Roger. Te has ganado el derecho a hablarme como a un igual. La muerte de la abuela es irrelevante. Ahora, ¿te atreves a asistir a mi fiesta del té? Big Mom había sido informada por su ministro de jugo. Incluso sabía de la pelea de Arturo con Roger. Había informantes por todas partes. La Isla Roja Arriesgada no era territorio exclusivo de Roger. Otros emperadores también tenían allí a sus espías. No estás enfadado. Eso no es propio de ti, Big Mom. ¿A qué te dedicas? Arthur se sorprendió. No esperaba una respuesta tan tranquila y mesurada. Allí estaré.
Después de todo, acabo de robarte la isla del trigo. ¿Sería de mala educación no saludarte al menos? Si te atreves a mostrarte, la isla del trigo es tuya. La risa de Charlotte Lindley resonó, un sonido escalofriante y amenazante. Mamá. Te espero, dios del trueno Arthur. Colgó y, levantando su enorme figura, dio órdenes al tembloroso ministro de dulces. Dile a Peróspero y a los demás que den la bienvenida a Arthur en la entrada de Wole Cake Island. Se avecina una nueva lucha por el poder. ¿Quién llegará a la cima? Mamá. Sí, mamá. El ministro de dulces, aterrorizado, salió corriendo del palacio, ansioso por escapar de la impredecible ira de Big Mom. Los hermanos Charlotte, dispersos por Wole Cake Island, comenzaron sus preparativos. En la entrada de Wole Cake Island soy un barco. Soy un barco. El extraño mantra de la reina Mama Cantora resonó a través de las olas. Su rostro llamativo y sonriente era una visión aterradora para cualquiera que se atreviera a acercarse. Para la mayoría, este barco, el buque insignia de Big Mom, era más temible que cualquier barco fantasma. Ella era una de las piratas más fuertes del mundo, solo superada por los 4 emperadores, y su poder solo era rivalizado por Kaido. Se acerca un barco. Hacia nosotros. Es el barco de Gran. ¿Disparamos? Espero órdenes. Los Omies, imbuidos de almas por Big Mom, estacionados en la torre de vigilancia del barco, hicieron sonar la alarma. ¿El barco de Gran? Mamá dijo, que venía a aburrir Arthur. Pero Nii, ¿qué debemos hacer? La cubierta del barco estaba llena de una extraña variedad de criaturas. De brazos largos, de piernas largas, y ni un solo ser humano normal entre ellas. Es él. Dijo que se aburriré. Arthur mató a la abuela. Mamá quiere conocerlo. Una reunión de suma importancia. Todos sentían curiosidad por Arthur. Solo Peróspero y los demás que lo habían enfrentado antes tenían expresiones sombrías. Su humillante retirada fue una mancha en su orgullo. De no ser por la oportuna llamada de Big Mom y el desinterés de Arthur, estarían en el fondo del mar. Katakuri, con la parte inferior del rostro oculta por su bufanda, su expresión ilegible, su compostura inquebrantable, a pesar de la inquietud que sentía. Incluso él, Katakuri, había percibido un peligro real al enfrentarse a Arthur. Su diferencia de fuerza era demasiado grande para superarla, por ahora. Silencio. La voz de Katakuri era fría. Su habitual afecto fraternal había sido reemplazado por una severa autoridad. Mamá dijo que le diéramos la bienvenida. Seguiremos su plan. No te desvíes de él. ¿Qué está planeando Big Mom? Arthur, al ver acercarse al cantor de la reina Mama, frunció el ceño mientras su barco continuaba su avance constante. Así como otros no podían leer su mente, él no podía comprender los motivos de Big Mom. Había matado a uno de sus subordinados más fuertes, un duro golpe para sus fuerzas. Tendría que confiar en sus hijos, aún en desarrollo, para llenar el vacío. Un acto así debería haber encendido su infame furia. Pero en lugar de tomar represalias, envió a sus hijos a darle la bienvenida. No tenía sentido. Arthur no podía comprender los motivos de Big Mom. Desistió de intentar comprender, con una fría sonrisa en los labios. La verdadera fuerza hacía que los planes y las conspiraciones carecieran de sentido. Confiaba en su poder, en su capacidad para superar cualquier desafío. Y además, ¿no era la incertidumbre, el no saber qué nos esperaba, parte de la emoción del mar? Una vida sin sorpresas, ¿qué sentido tenía? Era lo desconocido, lo inesperado, lo que hacía que la vida valiera la pena. Arthur prosperó gracias a la incertidumbre. Su barco robado, navegando sin problemas, entró al bullicioso puerto sin incidentes. Decenas de barcos, con diversas banderas y marcas, ya estaban atracados. Un verdadero quién es quién del submundo del Nuevo Mundo. Los grandes noticieros de los Morgan, los barcos almacén de la familia Giberson, los buques de transporte de alta mar, los traficantes de armas y órganos del mercado negro e incluso unas cuantas tripulaciones piratas notorias. Todos estaban aquí para la fiesta del té de Big Mom. Arthur atracó y saltó del barco al suelo cubierto de chocolate. El aire estaba cargado con el dulce y empalagoso aroma a dulces y pasteles, nubes de algodón de azúcar flotando en el aire, ríos de jugo y chocolate derretido fluyendo, edificios con forma de postres gigantes. Un paisaje extraño y comestible. Era realmente un espectáculo para la vista. Se aburriré, Arthur. Por aquí.
Gritó Peróspero, saludando, mientras un grupo de hijos de Big Mom emergía del cantor de la reina Mama. El espectáculo atrajo la atención de los habitantes de la isla, una diversa variedad de especies que miraban con curiosidad desde las ventanas de sus casas revestidas de caramelo. Vaya, 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 mira quién es. Arthur se ajustó el sombrero y entrecerró los ojos. ¿Ustedes, Big Mom no está preocupada de que los mate en el momento en que los vea? Incluso en su territorio, su arrogancia no sería contenida. Sentía cada vez más curiosidad por los motivos de Big Mom. Oye. Que mamá nos haya enviado a darte la bienvenida no significa que te tengamos miedo. Espetó Owen, furioso. No soportaba la actitud condescendiente de Arthur, sobre todo viniendo de alguien más joven que él. Nunca se había sentido tan humillado. Katakuri, siempre sereno, intervino, poniendo una mano en el brazo de Owen con voz serena. La fiesta del té está a punto de empezar. Si buscas pelea, puedes esperar hasta después. Ah, ¿sí? Me da aún más curiosidad saber qué está planeando Limblin. Arthur sonrió, sacando un bulto ensangrentado de su brazalete. La cabeza de la abuela cabeza de serpiente. Un regalito de bodas para tu mamá. Ni lo menciones. Ja 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 ja. Su risa resonó en el aire. La atmósfera se enfrió instantáneamente y los espectadores se retiraron rápidamente al interior de sus casas de dulces, sintiendo la creciente tensión. Los hermanos Charlotte, recordando las órdenes de su madre, con el rostro sombrío reprimieron su furia. Peróspero aceptó el horrible paquete, con la mano ligeramente temblorosa, y luego, junto con los demás, escoltó a Arthur hacia Wallecake Island. ¿De verdad se están conteniendo? ¡Qué aburrido! La emoción de Arthur se desvaneció. Su moderación, a pesar de sus repetidas provocaciones, decía mucho sobre las intenciones de Big Mom. Ella quería algo de él. Isla de la tarta entera. El sonido del canto, liderado por Big Mom y un coro de cantantes femeninas, sus voces poderosas y melódicas, llenó el aire, mientras los amigos bailaban alegremente. ¡Ah! Mamá. Mamá. ¿Cuánto falta para la fiesta del té? 2 horas, mamá tilde. So. ¿De verdad? ¿Y cuándo llegará ese dios del trueno? Él está aquí tilde. Es hora de mi boda. ¿Está listo el pastel? Está listo tilde. Punto. Truco o trato tilde. Tilde. Big Mom, con su enorme figura girando con gracia y su voz resonando, lideró el canto y el baile. A lo lejos, Arturo oyó el eco de la música proveniente de los jardines del palacio. Era sorprendentemente agradable. Tendré que encontrar un cantante y algunos bailarines para mi equipo, pensó. La música, al igual que la comida de Jessica, puede levantar el ánimo. Siguió a los hijos de Big Mom hacia el palacio, la música se desvaneció cuando entraron. Momentos después y... golpe. 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 El castillo se estremeció cuando una figura enorme se acercó y el sonido de sus pesados pasos resonó por los pasillos. Un par de puertas enormes se abrieron, revelando una figura tan grande que empequeñecía incluso a la más alta de los hermanos Charlotte. Su presencia era abrumadora. Su aura irradiaba poder y una locura apenas contenida. Un bicornio rosa adornaba su cabeza, enmarcando su larga cabellera rosa. Sus ojos, realzados por una espesa sombra morada, estaban inyectados en sangre. Sus labios, pintados de un rojo chillón, desprendían baba corrosiva de su enorme boca. Llevaba un voluminoso vestido rosa. Charlotte Limblin, Big Mom, estaba frente a él. Ella era como una pared de carne, su maquillaje grotesco material de pesadillas, su nombre susurrado en voz baja por todo el Nuevo Mundo, su reputación de pirata despiadada e impredecible la precedía. Solo superada por Shaki como la pirata más infame, su poder rivalizaba con el de los 4 emperadores, temidos en todo el Nuevo Mundo. Mamá. Por fin nos conocemos, mocosa. Su voz retumbó, haciendo temblar los cimientos del castillo. Estaba esperando esto con ansias, Charlotte Limblin, dijo a Arthur, con voz tranquila y mirada firme, imperturbable ante su imponente presencia. El aire crepitaba, las velas del salón parpadeaban y se apagaban, una repentina ráfaga de viento barrió el palacio. Salgan. Ahora. Peróspero y Katakuri, protegiendo a sus hermanos menores, se retiraron rápidamente. No fueron rival para este choque de titanes. ¿Esa fue tu gran entrada, Limblin? ¡Qué decepción!
La voz de Arthur destilaba desdén, con la cabeza en alto y su propio haki del conquistador encendido mientras sentía el desafío de Big Mom. ¡Oh! Aunque estaban separados por cientos de metros, sus haki chocaron, zarcillos rojos de energía, como rayos, serpenteando por el aire entre ellos, su fuerza agrietando las paredes del castillo. Mamá. Así que los rumores son ciertos. Tienes una voluntad férrea, dios del trueno. Big Mom rió entre dientes, observando los daños en su castillo, y luego retiró su haki. De lo contrario, no sería un saludo apropiado, ¿verdad, Big Mom? La risa de Arthur resonó por el pasillo mientras él también retiraba su haki. Sus miradas se cruzaron. Un desafío silencioso. Admiro tu espíritu, dios del trueno. La voz de Big Mom era baja y amenazante. Un rastro de saliva corrosiva goteaba de sus labios, chisporroteando en el suelo de chocolate. Pero dos grandes fuerzas enfrentándose así, seguro que se arma un escándalo. Su primer encuentro había terminado con un choque de haki del conquistador, un anticipo de lo que vendría. Big Mom, tengo curiosidad, ¿por qué tolerar mis burlas? ¿A qué te dedicas? Arthur no se molestó en ocultar su curiosidad. Era un hombre directo. Quería respuestas. Se quedaron uno frente al otro en el enorme salón del Palacio de la Torta, a 100 metros de distancia y con el aire cargado de tensión. Mamá. ¿Quieres saberlo? Lo discutiremos después de la fiesta del té. Tengo una propuesta para ti, dios del trueno. Wole Cake Island era un torbellino de actividad, la atmósfera festiva y la música resonando en el aire. La fiesta del té está comenzando. El pastel de bodas de mamá está listo. Todas las mesas, las sillas, incluso las paredes, las puertas, las plantas del jardín, un sol en miniatura y un hombre nube con el ceño siempre fruncido cantaban. Sus voces eran alegres y sus movimientos eran una danza extraña y sincronizada. El poder de Big Mom había dado vida a objetos inanimados, transformándolos en un coro de cosas que cantaban, bailaban. Té negro tilde, té verde tilde. Pastel tilde, pasteles tilde. Cómeme tilde, bébeme tilde. Tazas de té y platos de dulces bailaban sobre las mesas, sus pequeñas voces incitaban a los invitados a participar. El jardín que rodeaba el Palacio de la Torta estaba repleto de mesas repletas de comida y bebida. Representantes de diversas organizaciones de Lampa estaban sentados, discutiendo negocios, esperando la llegada de Big Mom. Oye, rey del transporte marítimo. Tengo un cargamento de armas para un país en guerra. ¿Son seguras tus rutas? Jejeje. Este malestar en el nuevo mundo es bueno para el negocio. Mis ganancias por usura están por las nubes. Guerra. Más guerra. Mis funerarias me esperan. Los órganos son un producto de moda hoy en día. Ja 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 ja. El caos es una escalera. Los refugiados significan ganancias. Ni un solo negocio legítimo entre ellos. Ellos eran los que mueven los hilos del submundo del nuevo mundo. Negociaron, planearon y esperaron a Big Mom. A pesar de su propia influencia, sus vastas redes, no le faltarían el respeto a Charlotte Limblin. La mayoría de los territorios del Nuevo Mundo estaban controlados por los emperadores. Estas figuras de Lampa, en busca de un lugar seguro o protección, habían venido a presentar sus respetos. Quienes no lo habían hecho, bueno, no seguirían en el negocio por mucho tiempo. Ja 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 ja. ¿Cuándo empieza esta fiesta del té? Mi agencia de noticias tiene miles de historias esperando a ser publicadas. Un pájaro grande, vestido con traje y sombrero de copa, graznó con voz humana. Fue gran noticia de Morgan. Escuché que Big Mom está entreteniendo a un pirata novato. ¿Acaso nos respeta? ¿Soy yo, el rey del transporte marítimo, menos importante que un pirata de pacotilla? Sus quejas y celos mezquinos fueron interrumpidos por Morgans, quien se había quedado callado, con una expresión pensativa en su rostro de pájaro. Su extensa red de contactos ya le había informado de las hazañas de Arthur. Se alegró de haberle dado a Arthur esa primicia. Las decisiones de mamá no son tuyas. Recuerda tu lugar. La fría voz de Katakuri silenció a los demás hermanos Charlotte, sentados en una mesa cercana. Estamos aquí. Esperamos. Mantenemos la boca cerrada. Los labios sueltos hunden barcos. El aire crepitaba con la amenaza apenas contenida de los hijos de Big Mom, silenciando a los demás invitados. Golpe. 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 El castillo se estremeció cuando Big Mom emergió acompañada de Arthur.
Tus hijos son bastante impresionantes, Big Mom dijo a Arthur, mientras su mirada recorría a los hermanos Charlotte allí reunidos y había un dejo de diversión en su voz. No tan impresionante como tú, al parecer. Tomaron asiento, Arthur tomó la cabecera de la mesa, se recostó, se sirvió una taza de té de una tetera parlante y probó un pastel con indiferencia hacia los demás invitados. Su arrogancia era innegable. Los hijos de Big Mom se enfurecieron por su comportamiento, pero su madre no reaccionó. Se callaron. Las figuras de Lampa, la élite del Nuevo Mundo, observaban con una mezcla de sorpresa y diversión en sus rostros. ¿Cómo afrontaría Arthur la ira de Big Mom? Big Mom, sin embargo, parecía imperturbable, casi como si reconociera a Arthur como un igual. Un mensaje peligroso. Las figuras del inframundo intercambiaron miradas, grabando en la memoria el rostro de Arthur y su audacia. ¿Una estrella en ascenso en el Nuevo Mundo? ¿No es ese el pirata que mató al hijo de Barba Blanca? ¿Se ganó el favor de Big Mom? Quedaron más impactados por esta demostración que por el ataque de Shiki a la isla Wall Cake. Los territorios del Nuevo Mundo eran vastos, pero los emperadores seguían siendo los mismos, su poder absoluto. Desafiarlos, reclamar su lugar, era una tarea monumental. ¿Y ganarse su respeto? Aún más. Sus mentes corrían, conspirando y maquinando. Noticias grandes. Morgan se acercó contoneándose, con su cuerpo de pájaro sorprendentemente ágil. Dios del trueno, Arthur. Soy Morgans. Soy quien difundió tus hazañas. Ahora todo el mundo conoce tu nombre. Se señaló a sí mismo con un ala. Vaya al grano, Morgans, dijo a Arthur, tamborileando con los dedos sobre la mesa y haciendo girar el té en su taza. Estoy pensando, quizás podríamos colaborar en el futuro. ¿Colaborar? Arthur dejó su taza, arqueando una ceja y su mirada se cruzó con la de Morgan. No respondió. Los Morgan comerciaban con información, no con territorio. No tenían ningún conflicto directo. Si Morgan quería expandir su influencia, una alianza con Arthur sería mutuamente beneficiosa. Pero Arthur entendió el mensaje subyacente. Si sobrevives. Morgans creía que sus posibilidades contra Barba Blanca eran escasas. Roger se va. Shiki también. Redfield, solo, sin tripulación, sin territorio, será arrastrado por las mareas cambiantes. Capturado o asesinado. Y Barba Blanca, una vez que Roger se haya ido, Barba Blanca se derrumbará. Reflexionó Arthur, tomando un sorbo de té. Pero necesitaba enfrentarse a Barba Blanca, experimentar su poder de primera mano. Mamá. Ya que están todos aquí, que comience la fiesta del té. La voz resonante de Big Mom resonó por el pasillo. El tea party estaba en marcha. Los invitados, voluntariamente o no, fingían entusiasmo y sus rostros estaban llenos de sonrisas. En los jardines del Palacio de la Torta, la élite de Lampa se mezclaba. El ambiente era festivo, una oportunidad de networking imperdible. Las colaboraciones exitosas aquí podían generar enormes beneficios. Bienvenidos a todos. Disfruten de los dulces. Coman hasta saciarse. La risa de Big Mom resonó, su jovialidad contrastaba marcadamente con su furia anterior. Tal vez fue la inminente boda, o la promesa de un enorme pastel de bodas, lo que la puso de tan buen humor. Arthur probó algunos pasteles, con el apetito saciado después del festín anterior. Estaba perdiendo rápidamente el interés en esta fiesta del té. Oye, Big Mom, gritó Arthur, y su voz interrumpió las bromas como una sirena. No lo malinterpretes, pero todo esto me resulta un poco tedioso. La atmósfera festiva se evaporó, los jefes del inframundo se congelaron en medio de la conversación, incluso los hijos de Big Mom intercambiaron miradas inquietas. ¿Interrumpir la comida de Charlotte Linlin? Fue un acto de increíble audacia. Dime por qué toleraste mis provocaciones. A menos que quieras redecorar este lugar otra vez. Arthur, con los brazos cruzados, la mirada fija en Big Mom, quien devoraba un pastel enorme en el otro extremo de la larga mesa, con un tono desafiante y una amenaza apenas disimulada en sus palabras. El jardín quedó en silencio, la música se detuvo de repente e incluso los homies se quedaron congelados en medio del baile. ¿Es suicida? Susurró Morgan, con sus ojos muy abiertos. Ese niño está interrumpiendo la comida de mamá. Está acabado y los jefes del inframundo, percibiendo un buen espectáculo, sonrieron, ansiosos por presenciar la ira de Big Mom.
Arthur y Big Mom estaban sentados en extremos opuestos de la mesa, la expresión de Arthur impasible, su mirada firme. El rostro de Big Mom se contrajo, luego su sonrisa regresó, más amplia y amenazante que antes. Mamá. ¿Quieres saberlo? Lo resolveremos aquí y ahora, delante de todos. Con mucho gusto. Dijo Arthur, ampliando su sonrisa. Arthur estaba más que feliz de saltarse las cortesías e ir directo al grano. Próspero, Katakuri, Oven, Compote, Smoothie, los hijos de Big Mom, se retiraron rápidamente, creando un amplio espacio alrededor de su madre y Arthur. Los jefes del inframundo y los hermanos Charlotte restantes formaron un círculo alrededor de ellos, con sus miradas fijas en las dos potencias. No estaban al tanto de esta conversación, todavía no. Ahora, a escucharlo, Big Mom. La mirada de Arthur recorrió a la multitud reunida, ignorando sus miradas, sus susurros, su diversión apenas disimulada. Big Mom se limpió un poco de glaseado de los labios con una servilleta. Has estado causando un gran revuelo en el Nuevo Mundo, Dios del Trueno. ¿Qué planes tienes? No me digas que no tienes ninguno. De lo contrario, no me habrías retado por la isla del trigo. Arthur echó la cabeza hacia atrás y rió, con las piernas apoyadas tranquilamente sobre la mesa y el cuerpo despatarrado en la silla. ¿Mis planes? Shiki se ha vuelto loco. Roger está en su mejor momento. Redfield es un fantasma. Barba Blanca y sus mocosos están jugando a las casitas. Eso es lo que todos ven. Pero bajo la superficie, las cosas están a punto de cambiar. Esta era, está lista para ser conquistada. ¿Qué opinas? La risa de Big Mom resonó con la de Arthur, con una energía frenética en su voz. Exacto, Arthur. Esos idiotas, están desapareciendo. Una nueva era se avecina. El Nuevo Mundo será remodelado. El botín, es demasiado grande para que un solo pirata lo reclame. Tendremos que dividirlo, ¿no? La sonrisa de Arthur se ensanchó, con un tono burlón. Big Mom hablando con sensatez. Me impresiona. ¿Pero a qué te refieres? El Nuevo Mundo era inmenso. Ningún pirata, ni siquiera Barba Blanca, Shiki o Roger, podía controlarlo todo. Era un mar de poderes rivales, una lucha constante por el dominio. Big Mom estaba diciendo lo obvio. Mi punto es este, la respiración de Big Mom se entrecortó y los vasos sanguíneos de sus ojos se hincharon. Ella estaba al borde, su furia apenas contenida. Los demás invitados, percibiendo el cambio, se retiraron instintivamente. Solo Arthur permaneció en su asiento, con su postura relajada y su expresión ilegible. Shiki lo ha perdido todo. Todos lo saben. Y Roger, incluso con el mejor médico del mundo, le quedan menos de 2 años de vida. Y cuando ya no esté, ¿quién reclamará su territorio? La revelación fue una bomba, silenció a la multitud. Los jefes del inframundo intercambiaron miradas nerviosas. ¿Cómo sabes que Roger se está muriendo? La voz de Arthur era tranquila, pero entrecerró los ojos. Esa información solo la conocían unos pocos elegidos. Mi fruta del diablo puede extraer la esperanza de vida de una persona. Ver cuánto tiempo le queda es pan comido. La voz de Big Mom era cortante, con un tono cargado de fastidio. Arthur estaba cambiando de tema, ignorando su pregunta. ¿Y yo? El tono de Arthur permaneció despreocupado, su actitud inalterada. ¿Cuánto tiempo me queda? 80 años. El rostro de Big Mom se contrajo. La estaba presionando, poniendo a prueba su paciencia. ¡Bam! Ella golpeó su puño sobre la mesa, la superficie de chocolate se hizo añicos y su haki del conquistador estalló hacia afuera. Responde mi pregunta, pequeño mocoso. Arthur, ajustándose el sombrero, con su alta figura firme bajo la presión de su haki, sostuvo su mirada, con su propio haki encendido. ¿Qué quieres saber, Big Mom? Los territorios de Shiki y Roger. Únanse a mí. Los conquistaremos juntos. Su voz era un gruñido bajo, un desafío. Si él se negara y... una batalla era inevitable. Arthur echó la cabeza hacia atrás, su risa resonó por el jardín, su abrigo azul ondeando con el viento repentino. ¿Te acompaño? Estás bromeando, ¿verdad? Si quiero algo, lo tomo. ¿Crees que necesito tu ayuda? No eres más que una máquina de reproducción glotona. ¿Quieres usarme como escudo, mientras reclamas el botín? No es así. ¿Quieres que sea tu perro de ataque, atrayendo fuego mientras tú te encargas de los restos? Preguntó Arthur con desprecio. Había subestimado a Big Mom.
La mayoría, ante semejante oferta, habría aprovechado la oportunidad sin pensar en las consecuencias. Acepta la victoria, preocúpate por las consecuencias después. Pero Arthur no era así. No colaboraba con nadie. Él tomaría lo que quisiera, a través de la fuerza. ¿Un compromiso? ¿Por algo que quiero? ¿Qué clase de pirata hace eso? Eres una tonta, Big Mom. Una tonta delirante y con problemas mentales. Arthur entrecerró los ojos, y su haki del conquistador se encendió, chocando con el de Big Mom. Ruido sordo. Ruido sordo. Varios de los invitados más débiles, incapaces de soportar la presión, se desplomaron. Ese idiota. Enfureciendo a mamá en Wole Cake Island. Ya no hay forma de detenerla y los hermanos Charlotte retrocedieron a toda prisa, desesperados por evitar la ira de su madre. Cuando se enfurecía, era una fuerza de la naturaleza, su furia era indiscriminada. Los jefes del inframundo, percibiendo el peligro, también huyeron. Las meras ondas de choque de un enfrentamiento entre emperadores eran una amenaza para sus vidas. Mamá, 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 rugió Big Mom. Su risa, un sonido aterrador, hizo temblar el aire y agrietó las paredes del Palacio de la Torta. La fuerza de su voz fue suficiente para reventar tímpanos y romper cristales. Una manifestación física de su poder. Deberíamos haberlo hecho desde el principio. Conspirar y maquinar no es propio de un emperador. Arthur, imperturbable ante la furia de Big Mom, se lanzó hacia adelante, como un borrón de movimiento. ZZZZZZT. Los relámpagos crepitaban a su alrededor mientras se movía, su forma parpadeaba, demasiado rápido para que incluso Big Mom reaccionara, hasta que estuvo parado directamente frente a ella, con el puño cerrado. Fuego celestial. Cuando Arthur atacó, la mano derecha de Big Mom se encendió y las llamas estallaron mientras Prometheus, un poderoso Omnie del Sol, desató un torrente de fuego. Arthur no se inmutó, ni siquiera intentó esquivarlo, su cuerpo estaba envuelto en llamas, una sorprendente muestra de resiliencia que incluso hizo reflexionar a Big Mom. ¡Buuu! Arthur emergió de las llamas, ileso, con una amplia sonrisa en su rostro mientras desataba su ataque. 100 millones de voltios. Dragón del trueno. Las llamas de Prometeo, ¿ni siquiera lo quemaron? Imposible. Los hermanos Charlotte lo miraron con incredulidad. Las llamas de Prometeo, tan calientes como para derretir el acero, nada en Wole Cake Island podía resistirlas, ni siquiera la propia Big Mom, que poseía una increíble durabilidad gracias a su exterior de globo de hierro. Sin embargo, la ropa de Arthur ni siquiera estaba quemada. Es el rayo y sus rayos también generan un calor intenso. Más caliente que Prometeo, murmuró Katakuri, con la parte inferior del rostro oculta por la bufanda y la voz sombría. El calor extremo era la pesadilla de su Mochi Mochi no Mi. Y el rayo de Arturo no era un fenómeno natural y fugaz. Era un poder que controlaba, una fuerza que podía desatar continuamente. Mientras tuviera la resistencia, ¿qué podría resistir semejante poder? Incluso Katakuri, por lo general tan tranquilo y sereno, sintió un escalofrío de aprensión. Arthur, se dio cuenta, podría ser incluso más peligroso que la propia Big Mom. ZZZZZZT. El dragón del trueno, surgiendo del puño de Arthur, con sus fauces bien abiertas, se abalanzó hacia Big Mom. ¡Ah! Big Mom gritó y su enorme cuerpo se convulsionó mientras la electricidad la recorría. Su exterior de globo de hierro la protegía, previniendo cualquier daño real. Era resistente, increíblemente duradera, pero odiaba el dolor. Te mataré, mocoso. Rugió Big Mom, con los ojos inyectados en sangre, y su furia finalmente desatada. Esta era la Big Mom a la que todos temían. Retumbar. Ella atacó. Zeus se transformó en una oscura y amenazante nube de tormenta, con relámpagos crepitando en su interior, mientras Big Mom desataba un rayo de pura energía eléctrica. ZZZZZZT. Relámpago contra relámpago. Arthur no se rendiría. Desató su propio juicio divino, enfrentándose al ataque de Big Mom. ¡Buuu! El choque de sus poderes, dos formas diferentes de relámpagos, crearon una explosión masiva, el Palacio de la Torta se derrumbó y la onda expansiva envió descargas eléctricas que se extendieron hacia afuera. La fuerza de la explosión arrancó árboles del suelo, quemando la tierra de chocolate y transformando el jardín en un páramo desolado. Big Mom rugió,
con los ojos llameantes y la furia en aumento. Cargó hacia adelante, con el puño envuelto en las llamas de Prometeo, crepitando con relámpagos. Una aterradora combinación de poder. La presión era inmensa, el aire a su alrededor brillaba con calor y electricidad, el poder puro era palpable incluso desde la distancia. En comparación con la versátil e impredecible fruta alma de Big Mom, capaz de imbuir cualquier cosa con un alma, otorgándole una variedad infinita de ataques, las habilidades de otras frutas del diablo parecían ilimitadas. ZZZZZZT. Arthur, con su propio rayo destellado, sin subestimar el poder del ataque de Big Mom, se transformó, su cuerpo creció, su mano se convirtió en una enorme garra de energía crepitante, enfrentando su ataque de frente. ¡Buuuuuuu! El impacto fue tan fuerte que el aire pareció agrietarse y la onda expansiva se extendió hacia afuera. Un huracán de fuerza arrasó el jardín. Grieta. El suelo de chocolate, incapaz de soportar la presión, se partió, formando una enorme fisura que dividió el campo de batalla. Wole Cake Island no era tan resistente como una isla normal. Esto es terrible. Van a hundir la isla. Katakuri Nisan, haz algo. La voz de Brlee estaba llena de pánico. El sudor le goteaba de la nariz. Katakuri, con el ceño fruncido y el rostro sombrío, permaneció en silencio. Su comportamiento habitualmente tranquilo fue reemplazado por una frustración latente. Sus hermanos lo veneraban, lo protegían, lo estratega, pero él se sentía impotente ante ese monstruo. ¿Su invicto? ¿Era una broma? Todos perdemos eventualmente. Dependía de contra quién pelearas. Observó la batalla con los ojos entrecerrados y la mente acelerada, buscando una solución. Ambos se dieron cuenta de que una batalla prolongada no funcionaría. Necesitaban un golpe decisivo. Los ataques a distancia de Big Mom, Prometeo y Zeus, fueron inútiles contra Arthur. Y el rayo de Arthur, con su intensidad actual, no pudo penetrar las defensas de globos de hierro de Big Mom. Sin decir palabra, Arthur desató su forma completa de dios del trueno. Un rayo surgió y su cuerpo creció hasta alcanzar el tamaño colosal de Big Mom. ¡Buuuuuuu! Los puños relámpago de Arthur y los golpes mejorados con Aki de Big Mom chocaron, una ráfaga de golpes que remodeló el paisaje, mientras Wole Cake Island gemía bajo la tensión. Big Mom, una verdadera fuerza de la naturaleza, no sería derrotada fácilmente. ¡Buuuuuuu! Cuando el suelo bajo ellos se agrietó y el agua del mar se filtró, Arthur retrocedió, saltando en el aire, con las manos levantadas por encima de su cabeza. ZZZZZZT. Un rayo se dirigió hacia él, convergiendo en sus manos, mientras la energía crecía rápidamente. No esperó a que alcanzara su máximo potencial y desató un rayo más pequeño y menos poderoso, pero aún devastador. ¿Qué? ¿Eso es una locura? Los jefes del inframundo y los hermanos Charlotte, habiéndose retirado a sus barcos, observaron con asombro y terror. La enorme esfera de relámpago, una bola condensada de energía pura, se precipitó hacia abajo como un meteoro. ¡Buuuuuuu! La fuerza del impacto fue devastadora. Incluso Big Mom, con los ojos abiertos y el rostro endurecido, reconoció el peligro. Pocos podrían resistir un ataque tan directo. El rostro habitualmente impasible de Katakuri estaba surcado por la preocupación. El enorme tamaño de Big Mom la convertía en un blanco lento y fácil. No podía esquivar un ataque con un área de efecto tan amplia. Justo cuando Arthur pensó que Big Mom estaba acabada, que sería arrojada al mar, ella rugió, su cabello rosado erizado, sus enormes manos levantadas sobre su cabeza y la energía de la espada fusionándose entre sus palmas. Afiladísima, capaz de cortar el cielo. Soberanía y Koku. El mar alrededor de Wole Cake Island se agitó cuando ella desató el ataque, su furioso rugido resonó en las olas, su fuerza fue suficiente para romper tímpanos, haciendo que los espectadores más débiles cayeran al suelo, con sangre goteando de sus oídos y narices. El enorme rayo de la espada, una explosión concentrada de energía pura, atravesó el cielo y se estrelló contra el raigo de Arthur. ¡Oh! El mundo se deformó. El raigo de Arthur, lo suficientemente poderoso como para destruir la mitad de Wole Cake Island, se hizo añicos bajo la fuerza de la soberanía y Koku, disipándose inofensivamente en el aire. El choque de sus ataques atravesó el cielo, dispersando las nubes. Arthur, con los ojos abiertos, entre sorpresa y emoción, reconoció el poder de Big Mom.
Era una verdadera contendiente, una fuerza a tener en cuenta en el nuevo mundo. Esto sí que es interesante. Este es el nuevo mundo que tanto esperaba. Ja 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 ja. Su risa, cargada de adrenalina y un toque de locura, resonó en el aire. Extendió los brazos, los relámpagos crepitaron a su alrededor y su forma de dios del trueno parpadeó. Un dragón de trueno rugió. Una bestia del trueno cargó. Un kirin de trueno pisoteó con sus cascos. ZZZZZZT. Estampida. Las bestias relámpago, una masa de energía furiosa y caótica, se lanzaron hacia Big Mom. Ella no se quedaría atrás. No le dejaría tomar la iniciativa. Ella desató otra soberanía y Koku, apuntando a Arthur en el cielo. Cuando el rayo de la espada chocó con las bestias relámpago, aniquilándolas a ambas, ella pisó fuerte, enviando temblores a través de la tierra ya fracturada, canalizando su poder, su propia alma, hacia el mar de abajo. El océano se agitó, una ola gigantesca, de decenas de metros de altura, se elevó y llevó a Big Mom hacia el cielo. Mamá. ¿Te crees igual, dios del trueno? ¿Por tu fuerza? Una arrogancia como la tuya no durará mucho en el nuevo mundo. Ni siquiera sabes a qué te enfrentas. ¿Quieres morir? Con gusto lo haré. No necesito que Barba Blanca te acabe. Big Mom, de pie sobre la monstruosa ola, con su voz siendo un rugido atronador, desató su ataque. Zarcillos de agua de mar serpentearon desde la ola, transformándose en dragones de agua y lanzándose hacia Arthur. Esta era Big Mom en su faceta más aterradora. Una auténtica emperadora del mar. Su locura, su poder, su crueldad desatada. Sus ojos ardían con un hambre depredadora. Arthur, con su forma de dios del trueno rebosante de poder, expresión fría y mirada firme, esperaba su ataque. Parecía un dios del trueno, listo para desatar su ira. 9 dragones de agua, con escamas brillantes y mandíbulas abiertas, descendieron sobre él. ZZZZZZT. 200 millones de voltios. Descarga. El relámpago de Arthur se encendió y una luz azul cegadora envolvió a los dragones de agua. Chisporrotear. Los dragones de agua se vaporizaron y sus formas se disolvieron en una nube de vapor. Pero el vapor oscureció la visión de Arthur. Big Mom, cabalgando la ola gigantesca, con su aura irradiando hacia afuera y su voz como un rugido atronador, cargó hacia él. Muere, dios del trueno. La onda expansiva de su voz dispersó el vapor, revelando el puño revestido de Aki de Big Mom lanzándose hacia él. A Arthur le zumbaba la cabeza por la fuerza de su voz, y sus sentidos se desorientaron momentáneamente. Un ataque sónico a corta distancia como ese, sin preparación, era difícil de defender. Estallido. El puño de Big Mom, endurecido con Aki de armamento, destrozó el aire. El impacto resonó en el aire y su ataque lo alcanzó en un instante. Su puño no solo estaba imbuido de Aki, sino también del poder combinado de las llamas de Prometeo y los rayos de Zeus. Una combinación aterradora. Su dominio de la fruta alma era extraordinario, otorgándole capacidades ofensivas ilimitadas. Charlotte Linlin, una fuerza de la naturaleza, un verdadero agente del caos. Algunas frutas del diablo simplemente estaban destinadas a la grandeza, combinadas con el usuario perfecto. Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, su fruta temblor aclamada como la paramecia más poderosa. ¿Qué había llegado primero? ¿La fuerza o la fruta? Se habían potenciado mutuamente, una sinergia perfecta. La Goro Goro no me había elevado a Arthur, su poder era innegable, pero su propia búsqueda incansable de su potencial lo había convertido en una leyenda en ciernes. Los puños de Big Mom estaban sobre él. Arthur, sonriendo, ni siquiera intentó esquivarlo, enfrentándose a su ataque de frente, su propio puño envuelto en rayos era una oleada de energía pura y destructiva. Ja 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 ja. Arthur pisó fuerte, el aire mismo pareció agrietarse bajo la fuerza del golpe, su enorme forma de dios del trueno era un faro de energía azul crepitante mientras se precipitaba hacia Big Mom, su velocidad como un rayo láser. El cielo despejado se oscureció, se juntaron nubes de tormenta, destellaron relámpagos y el viento azotó el aire. Apareció ante Big Mom en un instante, con su puño rodeado de rayos en alto, la presión de su ataque tan intensa que la ola masiva debajo de Big Mom pareció encogerse. Big Mom, con su propio puño cargado con el poder combinado de Zeus y Prometeo, recibió su ataque de frente, su enorme forma, impulsada por la ola, un objeto inamovible. ¡Bum!
Sus puños chocaron, el impacto resonó en el mar, la fuerza del mismo separó las olas, el aire se distorsionó y un aguacero torrencial estalló desde el cielo agitado. La lluvia, sin embargo, no pudo penetrar la barrera de fuerza creada por el choque, las gotas fueron repelidas y dispersadas por la onda de choque. El ataque pareció no tener efecto en ninguno de ellos. Arthur nunca se había enfrentado a un oponente tan resistente. La emboscada de Sabaody había sido unilateral. Había sido superado. Garp, con sus puños como montañas, incluso con el campo de aislamiento de Arthur. Aquella batalla había terminado en empate, ambos exhaustos, con sus fuerzas agotadas. Su combate contra Roger en Risky Red, el rey pirata enfermo y ya pasado su mejor momento, había sido emocionante. Arthur, desatando toda la furia de sus poderes, fue el primero en caer, con su resistencia agotada. Pero en esta pelea con Big Mom, sus ataques no podían penetrar sus defensas y sus propios ataques parecían igualmente ineficaces contra él. Fue un punto muerto. Si esto continúa, podría durar días, quizás incluso semanas. ZZZZZZT. Los relámpagos que crepitaban alrededor del cuerpo de Arthur se intensificaron y la energía caótica convergió y se condensó en su mano. Raigo, su ataque más poderoso, requería tiempo para cargar. Su ejército de bestias de relámpago, aunque impresionante, agotaba su resistencia demasiado rápido y no podía herir a Big Mom. El juicio divino fue como la picadura de un mosquito para ella, el cañón de riel electromagnético se esquivó fácilmente a esta distancia. Su única opción. Una espada de rayo solidificado, con un poder de corte inigualable. Su forma de dios del trueno, ahora de más de 30 pies de alto, la cuchilla relámpago que había usado contra Oniguno era el arma perfecta. Los relámpagos se fusionaron y formaron una enorme y brillante espada azul, de 6 metros de largo. Su luz era tan intensa que casi dolía mirarla. BZZZZZZZZ. La espada zumbaba como 1000 abejas furiosas. Arthur, blandiendo la enorme arma, con sus pisadas sacudiendo el aire, blandió el arma, apuntando su ataque a la monstruosa ola bajo Big Mom. Crash. La ola, incapaz de soportar la fuerza del golpe, se partió en dos, y las almas que animaban el agua se dispersaron, incapaces de mantener su forma, colapsando nuevamente en agua de mar común y corriente. Big Mom, imperturbable ante el colapso de la ola, mientras caía, lanzó un puñetazo, una ráfaga de aire comprimido, potenciada por la lluvia, que se precipitó hacia Arthur. Es increíble. Tan fuerte. Luchando contra Big Mom hasta el punto muerto y... La batalla continuó furiosa, ninguno obtenía ventaja, cada ataque era una fuerza de la naturaleza. Las ondas de choque por sí solas habían hundido más de una docena de barcos, varios jefes del inframundo habían quedado atrapados en el fuego cruzado y muchos otros en Wole Cake Island habían muerto por los gritos sónicos de Big Mom. El poder de los emperadores del Nuevo Mundo era legendario. Destruían islas y aplastaban naciones. Una fuerza más allá de la comprensión humana. Este dios del trueno, Arthur, también es un monstruo. Big Mom tiene razón. Sin duda tiene madera de emperador. La voz del rey del transporte temblaba mientras observaba el desarrollo de la batalla. Las palabras previas de Big Mom, su oferta de repartirse el botín del Nuevo Mundo, habían despertado sus ambiciones. Creían que, con su propia fuerza, su propia influencia, ellos también podrían conseguir un pedazo del pastel. Pero al presenciar este choque de monstruos, sus sueños se desmoronaron. ¿Cómo podrían defender sus propios territorios contra este poder? La ambición sin fuerza no tenía sentido. Era una tarea inútil. Big News Morgans, a pesar de su vasta red de información y sus sueños de convertirse en un jugador del Nuevo Mundo, se sintió humillado. Cuanto más sabía, más comprendía su propia insignificancia. Solo quería sobrevivir, continuar con su negocio periodístico, informar sobre las hazañas de los verdaderamente poderosos, desde una distancia segura. Ya había pensado en un titular para esta batalla, suponiendo que Arthur sobreviviera. Algo como: impactante. Un nuevo emperador se alza. Arthur, el dios del trueno, devasta toda la isla Cake. Big Mom empata. Los hijos de Big Mom, esos monstruosos prodigios, fueron los más sorprendidos de todos. Habían asumido que Big Mom, en su propio territorio, su fortaleza de Wole Cake Island, era invencible. Ahora sabían más. La fuerza habló por sí sola.
Incluso Katakuri, normalmente tan confiado, sintió un atisbo de duda. ¿Podría siquiera alcanzar el nivel de Arthur? No, lo superaré. Llegaré a la cima. Soy invicto. Su convicción, su fe inquebrantable en su propio potencial, era inquebrantable. Mientras tuviera espacio para crecer, mientras su talento brillara con fuerza, se haría más fuerte. Una onda de choque siguió a otra y la batalla fue implacable. Superó incluso el enfrentamiento de Arthur con Roger tanto en duración como en intensidad. 10 días y 10 noches. Ninguno de los dos cedió. Arthur no pudo penetrar las defensas de Big Mom. La versatilidad de su fruta alma a alma contrarrestaba todos sus ataques, y su globo de hierro era inmune a sus rayos. Y Big Mom, a pesar de su abrumador poder, no pudo asestarle un golpe decisivo. Su velocidad y resistencia frustraron sus esfuerzos. Finalmente, después de 10 agotadores días, Wole Cake Island había desaparecido, reducida a escombros, quedando solo un pequeño trozo debajo de los pies de Big Mom. Arthur, flotando inestablemente en el aire, su forma de dios del trueno había desaparecido, su largo cabello pegado a su frente con sudor, su respiración entrecortada, y su risa era ronca y tensa. Big Mom, su enorme figura se desplomó sobre el último trozo de chocolate molido que quedaba, demasiado exhausta para siquiera levantar un dedo. 10 días y 10 noches y... La batalla no terminó en derrota, sino en agotamiento. Ni Arthur ni Big Mom pudieron asestar un golpe decisivo, sus ataques estaban igualados. Al final, simplemente se quedaron sin resistencia. Mamá. Los hijos de Big Mom observaron preocupados mientras ella estaba sentada en el pequeño trozo de tierra de chocolate, con su enorme pecho subiendo y bajando. Su anterior derrota a manos de Shiki, sin preparación y consumida por la rabia, había sido un golpe para su orgullo. Otra derrota ahora, en su propio territorio, sería devastadora para su reputación. Basta, basta de pelear, dios del trueno, te has ganado tu lugar, en el nuevo mundo. Big Mom, con la voz débil, yacía en el suelo, sin soporte real. ¿Mi lugar? Arthur, con la respiración entrecortada, el pecho subiendo y bajando con cada respiración trabajosa y la voz tensa, replicó. ¿Crees que tienes derecho a decidir eso? No podía continuar con esta lucha sin sentido. Su fruta rumble, con un poder limitado a 200 millones de voltios, incluso combinado con su fuerza física mejorada, no fue suficiente para derrotarla. A menos que rompiera ese límite, nunca podría derrotar verdaderamente a Big Mom. Esto no puede continuar. Si no me hago más fuerte, me aplastarán figuras como Kaido, Big Mom y las demás estrellas emergentes de esta nueva era. Necesitaba hacerse más fuerte, superar sus limitaciones. ¿Pero cómo? Un rayo. Sin un cambio cualitativo, 200 millones de voltios era su límite. Necesitaba tiempo. Arreglaremos esto, la próxima vez. Arthur, al darse la vuelta para irse, sabía que no podía quedarse más tiempo. Estaba al borde del colapso, su cuerpo gritaba en protesta. Los jefes del inframundo, que seguían observando desde la distancia, eran una amenaza potencial. Quedarse allí, en ese estado de debilidad, era una sentencia de muerte. Isla Trigo, ahora es mía. Si encuentro a alguno de tu tripulación en mi territorio, volveré. Y esta vez, hundiré toda la tierra Toto. Su voz era fría, su amenaza, rotunda. Desapareció en un destello de relámpago. Cuando desapareció en el horizonte, un suspiro colectivo de alivio inundó a los espectadores. Vamos. Se acerca una tormenta. Ya tengo mi titular, Morgans, con los ojos brillantes, ya podía ver la siguiente edición de su periódico. Un total de 10 ejemplares. Arthur, volando a gran velocidad, su cuerpo se tambaleó de repente y su trayectoria de vuelo se volvió errática. Maldición, estoy al límite. Su rostro palideció mientras se precipitaba hacia el mar, con la resistencia completamente agotada. Mientras caía, utilizó su última gota de fuerza para abrir el portal hacia su pulsera de almacenamiento. Desapareció del cielo y su pulsera cayó al mar con un suave ruido, hundiéndose en las profundidades. La fruta del castillo. Su verdadero propósito finalmente revelado. No solo un dispositivo de almacenamiento, sino un santuario, un refugio, el escondite perfecto para un pirata al borde del agotamiento. Las gaviotas chillaban en lo alto, el cielo era de un azul brillante y el mar estaba en calma. 3 buques de guerra navegaron en formación.
El barco con cabeza de perro de Garp a la izquierda, el de Kuzan a la derecha y el de Sengoku en el centro. Sengoku, de pie en la proa, con el rostro sombrío, leyó la última edición del periódico. Impactante. El fin de una leyenda. Una nueva lucha por el dominio. Las aterradoras hazañas de Arturo, el dios del trueno. Morgans, como lo había prometido, había colocado la historia de Arthur en primera plana y sus hazañas se transmitieron a todo el mundo, el escape de Tsuru, Kizaru y CP0 en la ciudad del vino, evadiendo la persecución de Garp, derrotando al vicealmirante Onigumo en su camino a Sabaody, la emboscada a Sabaody por parte de las fuerzas más poderosas de los marines, y el almirante del ejército, la muerte del almirante del ejército vasco André, la huida de Arthur de Impel Down, la primera de su historia, su llegada al Nuevo Mundo, su asesinato del hijo de Barba Blanca, Squart, su batalla con Roger en Risky Red, su enfrentamiento con Big Mom en Wall Cake Island. Morgans lo había dejado todo claro. Incluso especuló que con la caída de la vieja guardia, Kaido, Big Mom y Arthur surgirían como los nuevos emperadores del mar. Ja 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 ja. Ese chico ya ha progresado mucho, ¿verdad? Garp, que también estaba leyendo el periódico, se rió y se hurgó la nariz. El caos del Nuevo Mundo no parecía perturbarlo. Era uno de los pocos marines que realmente disfrutaba de la vida. Su escape de Impel Down fue el mayor fracaso de los marines. Si lo atrapamos de nuevo, usaremos clavos de piedra marina, gruñó Sengoku, y su voz se oyó a través de las olas. Kuzan, levantándose la máscara con expresión lánguida, preguntó. ¿Deberíamos informar al almirante de flota con? ¿Aumentar su recompensa? Una recompensa ya no sirve de nada. Después de esta noticia, ¿qué cazarrecompensas sería tan insensato como para ir tras él? La voz de Sengoku estaba tensa por la frustración. Barba Blanca, Roger. Sus recompensas eran astronómicas, pero nadie se atrevía a desafiarlas. Ja 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 ja. No te preocupes. El chico mató al hijo de Barba Blanca. Barba Blanca vendrá por él. Y cuando luchen, los derrotaremos a ambos. Seguro que serás el próximo almirante de flota. Garp sonrió, recuperando su habitual despreocupación. Siempre había apoyado a Sengoku, dándole todo el crédito por sus operaciones conjuntas, lo que le permitió ascender en las filas. Si quieres libertad, no necesitas una posición más alta, dijo una vez Garp. Espero que podamos atraparlo antes de que se vuelva demasiado poderoso, suspiró Sengoku. Un pirata sin territorio era vulnerable. Una vez que establecieran una base, atacarlos sería costoso y una guerra prolongada. El Nuevo Mundo era territorio pirata. La presencia de los marines allí era tenue, una posición frágil establecida durante siglos. Su misión era clara. Esperar el inevitable enfrentamiento entre Arturo y Barba Blanca y estar preparados para atacar. Los marines rara vez iniciaron ataques contra piratas importantes en el Nuevo Mundo, con la excepción de los de línea dura como Akainu, que no tenían en cuenta las bajas. Tales ofensivas eran costosas, con graves pérdidas humanas y navales. Y si el objetivo escapaba, las pérdidas eran insoportables. Además, su presencia en el Nuevo Mundo era limitada y sus fuerzas estaban dispersas. Así, cuando los piratas más importantes se enfrentaban, los marines, con su red de inteligencia vasta y eficiente, enviaban buques de guerra con la esperanza de atacar y capturar a los sobrevivientes debilitados. La élite del Nuevo Mundo los conocía despectivamente como los que se alimentan de lo último. El enfrentamiento de Arturo con Barba Blanca era inevitable. Garp sabía que Arthur era fuerte, un luchador de clase mundial, pero no era rival para Barba Blanca. El Moby Dick, el enorme buque insignia de Barba Blanca, con su cabeza de ballena, navegó rápidamente por el Nuevo Mundo. Su Jolly Roger, una calavera con un bigote blanco en forma de medialuna sobre huesos cruzados, era un símbolo de miedo y respeto. ¿Dónde estamos? Preguntó Barba Blanca, sentado en su enorme trono, con su calabaza de saque en la mano. 3 días para llegar al territorio de Big Mom, Pops, informó Jozu, revisando su log pose. Papá, Arthur dejó Wall Cake Island. Reclamó su primer territorio. Weat Island, cerca de Totoland, añadió Marco, con un periódico en la mano. Los otros hijos se reunieron en cubierta, con expresiones sombrías y una ira palpable. Gurararara. Entonces iremos a la isla Trigo. Envía a ese mocoso arrogante al fondo del mar. Venga a Squart. Barba Blanca dejó su calabaza de saque, con su bisento en la mano, su enorme figura irradiando poder, su mirada fija en el horizonte. Mátenlo.
Escuadrón Vengador. Matar. Sus rugidos resonaron en el mar, provocando escalofríos en las espaldas de una tripulación pirata cercana, que rápidamente cambió de rumbo, ansiosa por escapar de la tormenta inminente. El nombre de Arthur, después de 2 días de incesante cobertura mediática, ahora era conocido en todo el Nuevo Mundo. Su asesinato de Squard le otorgó una notoriedad distinta a la de sus hazañas anteriores. Entonces, se habían reído de su audacia y su imprudencia. Ahora, su nombre se susurraba con una mezcla de miedo y respeto. La mayoría de los emperadores del Nuevo Mundo eran conocidos por sus epítetos. León Dorado, Barba Blanca, Conde Rojo, 100 Bestias, Gran Maná. Pocos conocían sus verdaderos nombres. Pero el epíteto de Arturo, Dios del Trueno, se estaba extendiendo como un reguero de pólvora, inspirando admiración y miedo en igual medida, una leyenda en ciernes. Si él levantara su bandera ahora para llamar a reclutas, innumerables piratas acudirían en masa a su estandarte, deseosos de unirse a su tripulación y compartir su gloria. Tal era el poder de la reputación. En lo profundo de las olas, la pulsera de plata, que yacía en el barro, vibraba suavemente. Dentro, Arthur, despertado de su sueño, con la mente todavía aturdida, se estiró y le dolían los músculos. No tenía idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. El agotamiento, el desgaste físico y mental de la batalla, fue inmenso. De no ser por el brazalete del Castillo, se habría ahogado, con la resistencia agotada y sin poder usar sus poderes. Pero el brazalete le había permitido superarse hasta el límite, luchar sin reservas. Sacó algo de comida del depósito de la pulsera y la devoró con avidez, mientras su mente ya estaba acelerada. El viaje de Roger casi termina. Será el rey pirata en unos meses. La era está a punto de estallar. Necesito hacerme más fuerte, dominar mi rayo, superar el límite de 200 millones de voltios. Había llegado a una meseta con su fruta rumble. Para la gente normal, era un monstruo, su poder daba miedo. Pero contra la élite del Nuevo Mundo, seguía siendo inferior. Ni siquiera pudo derrotar a Big Mom. ¿Cómo podía esperar enfrentarse a Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo? Necesitaba un lugar apartado para entrenar, perfeccionar sus poderes y prepararse para la tormenta que se avecinaba. Y la isla Raijin, la isla envuelta en tormentas perpetuas, era el lugar perfecto. Y mi electromagnetismo, no puedo descuidarlo. El potencial del electromagnetismo era ilimitado, pero su comprensión actual era rudimentaria. Necesitaba la ayuda de Vegapunk. El genio del científico, su comprensión de la física podrían guiar a Arthur y ayudarlo a desbloquear el verdadero potencial de sus poderes. Y el Thor, su nave insignia en Skypiea, debería estar casi terminado. Unos meses más y estaría listo. Una vez que el viaje de Roger terminara, lo recuperaría. Tantas cosas por hacer, pero tan poco tiempo. Sin embargo, su prioridad era clara: fortalecerse. Solo la fuerza le daría voz en la era venidera. Terminó su comida, consumiendo varias veces su propio peso corporal en comida, luego se puso de pie y se estiró nuevamente. La comida, al desaparecer en su estómago aparentemente sin fondo, se convirtió instantáneamente en energía. Una tenue aura eléctrica parpadeó a su alrededor y luego se desvaneció. Su estómago hinchado volvió a su tamaño normal. Los maestros de los 6 poderes poseían una habilidad llamada retorno de la vida, que les permitía controlar sus cuerpos, su cabello e incluso sus órganos internos con el pensamiento consciente. Pero no se limitaba a los usuarios de los 6 poderes. Cualquiera que alcanzara cierto nivel de dominio físico podía lograrlo. Los 6 poderes solo simplificaron el proceso. Arthur, usando retorno de vida, aceleró su digestión y su resistencia se regeneró rápidamente. Estaba listo. De repente, una presión sofocante llenó el interior de la pulsera y la temperatura aumentó rápidamente. No hay aire. Arthur contuvo la respiración y frunció el ceño. Presionó su mano contra la pared interior del brazalete, canalizando su resistencia restante en una única ráfaga concentrada, teletransportándose justo cuando el agua del mar entraba. Activó su campo de aislamiento, recuperó el brazalete del barro y nadó hacia la superficie. Un enorme rey del mar, con los ojos fijos en Arturo y las mandíbulas abiertas, se abalanzó desde la oscuridad. Piérdase. Arthur desató una ola de Haki del Conquistador, aturdiendo a la criatura, luego se disparó hacia la superficie como un torpedo.
Arthur surgió de las profundidades y se elevó hacia el cielo. La brisa del mar, el sol cálido. Era un cambio bienvenido después de la opresiva oscuridad del estómago del rape. Se sintió renacido. ¿Dónde estoy? Escudriñó el horizonte, intentando orientarse. Había estado volando a ciegas, desorientado. Sabía que estaba a cierta distancia de Totolan, pero su ubicación exacta era un misterio. Se frotó las sienes, frustrado. Entonces, sus ojos se iluminaron. La pose de registro que Shaki le había dado en Risky Red la había guardado en su brazalete, temiendo que se rompiera durante su batalla con Roger. Resultó ser una genialidad. Él se rió entre dientes, recuperando el log pose de entre las montañas de comida en su pulsera de almacenamiento. A diferencia de un log pose estándar del Nuevo Mundo, que tenía 3 agujas, este tenía solo una aguja firme, apuntando hacia la isla Raijin. La aguja, encerrada en una cúpula redonda de cristal, vibraba violentamente, indicando el extremo peligro de la ruta. La mayoría de los piratas evitarían un camino tan peligroso. Pero Arthur no era como la mayoría de los piratas. Se transformó en un rayo y se dirigió hacia la isla Raijin. Horas después de la partida de Arthur, el Moby Dick llegó a Wheat Island. Los piratas de Barba Blanca, al ver la desconocida Jolly Roger ondeando desde el pico más alto de la isla, se enfurecieron. Ese rayo, aferrado por una mano incorpórea, era la marca de Arturo. Hasta un necio podría reconocerla. El haki de observación de Barba Blanca, aunque poderoso, no podía abarcar una isla entera como la de Arturo. No sabía si Arturo seguía allí. Condujo a sus comandantes a tierra. Sal, mocoso rayo. Rugió Barba Blanca, con la naginata en la mano, su enorme cuerpo irradiando poder, su voz sacudiendo los cimientos de la isla. Chapoteo. Las olas se estrellaban contra la orilla y los temblores de su voz enviaban ondas a través del agua. Los tallos de trigo en los campos se inclinaron bajo la fuerza de su aura. Los isleños, aterrorizados, se refugiaron en sus casas. Vidnovich, el anciano del pueblo, reuniendo coraje, se acercó a los piratas de Barba Blanca, con su hijo a su lado. Al enterarse de que Arturo se había ido, de que lo extrañaban, la furia de Barba Blanca se intensificó. Casi destruyó la isla en ese mismo instante. Pero Barba Blanca, a pesar de su temible reputación, no era un destructor imprudente. Perdonó a los isleños, se dio la vuelta y se marchó con su tripulación. Antes de partir, Marco, en su forma de fénix, se elevó hasta el pico más alto de la isla, derribando la bandera de Arturo. Los aldeanos observaban impotentes, incapaces de intervenir. Destruir una bandera pirata era un desafío directo, un insulto. Isla Raijin. Arthur había codiciado esta isla desde que escuchó su nombre por primera vez. Su epíteto, Dios del Trueno, ya era conocido en todo el Nuevo Mundo. La isla Raijin, la isla del Dios del Trueno, era la pareja perfecta. No permitiría que nadie más la reclamara. Ninguna otra isla ejercía sobre él un atractivo tan poderoso. Al acercarse, se acumulaban nubes oscuras, crepitaban relámpagos, el aire se densificaba con una energía cruda e indómita. Sintió una extraña atracción, una sensación de conexión, como si la isla misma lo llamara, instándolo a fundirse con la tormenta. ¡Qué relámpago más salvaje! Arthur miró fijamente la isla, perpetuamente envuelta en nubes de tormenta, con su pico oculto a la vista, y una sensación de asombro y emoción lo invadió. Los rayos naturales podían alcanzar voltajes de 500 millones, incluso 1000 millones de voltios, con un poder destructivo inmenso, aunque fugaz. Y los superrayos desatados por antiguas y colosales nubes de tormenta, su poder era inimaginable. Arthur, un ser de puro relámpago, podía sentir el aterrador poder contenido en las nubes de tormenta de la isla Raijin, un poder que excedía por mucho su límite actual de 200 millones de voltios. Este lugar, es perfecto. El lugar perfecto para liberar el verdadero potencial de la fruta del estruendo. Un aura brillante, azul y blanca, lo envolvió. Su deseo de apoderarse a esta isla, de dominar su poder, era absoluto. La fruta del estruendo le había cambiado la vida. La isla Raijin aceleraría su crecimiento, impulsándolo a nuevas alturas. La isla, envuelta en relámpagos y lluvia torrencial, una visión aterradora para la mayoría, era para Arthur el paisaje más hermoso que jamás había visto. Ja 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 ja. Mi viaje al Nuevo Mundo comienza aquí. Su risa resonó en la tormenta mientras se adentraba en el corazón de la isla Raijin, abrazando el caos, el poder puro e indomable.
La llegada de Arturo al nuevo mundo, su audaz desafío al orden establecido, fue una chispa que encendió las tensiones latentes, las corrientes ocultas del cambio, anunciando el amanecer de una nueva era caótica. Roger aún no estaba muerto, pero la lucha por su trono ya había comenzado. El propio Arturo había encendido la mecha. Roger, en Risky Red, había intentado detenerlo, evitar que sumiera al nuevo mundo en un caos aún mayor y preservar la frágil paz antes de que su propio plan se hiciera realidad. Pero había visto la determinación inquebrantable de Arthur, su abandono temerario, y se dio cuenta de que no podía detenerlo. La isla Raijin, azotada por constantes tormentas y envuelta en una oscuridad perpetua, estaba prácticamente deshabitada. El duro entorno y la constante amenaza de rayos eran demasiado peligrosos para la gente común. A Roger le quedan unos meses. Conquistará Grand Line y se convertirá en el rey pirata, el único de la historia. Luego, los piratas de Roger se disolverán. En 1498, se entregará. Será ejecutado. Estamos a principios de 1497. Tengo poco más de un año. Tiempo suficiente, espero, para alcanzar un nuevo nivel de poder. Para despedir a ese gran hombre como es debido. En lo alto de la cima de una montaña, rodeado de nubes de tormenta arremolinadas y con relámpagos crepitando a su alrededor, Arthur estaba sentado en silenciosa contemplación, con los ojos brillando con electricidad azul y el cuerpo envuelto en cadenas de relámpagos. Un cambio sutil, un destello púrpura dentro del azul, una señal de su transformación, un cambio que había comenzado en el momento en que puso un pie en esa isla. Su sentido de las ondas eléctricas, su capacidad de percibir el mundo a través de corrientes electromagnéticas, se vio superado por la energía caótica de la isla. No podía percibir los sutiles cambios en los relámpagos, los matices de su poder. Entonces, eligió este lugar, lo más cerca posible del corazón de la tormenta, buscando comprender, dominar, los secretos más profundos de su fruta del diablo. Esta profunda transformación no ocurriría de la noche a la mañana. Él lo sabía. Estaba dispuesto a esperar. Pero si no lograba su objetivo en un año y medio, abandonaría su entrenamiento y se dirigiría a Loguetown, el principio y el final del viaje de Roger. 2 días de aclimatación al entorno caótico de la isla Raijin finalmente le permitieron a Arthur concentrarse. El trueno rugió, ensordecedor, y los relámpagos crepitaron con una potencia que excedía con creces sus propios 200 millones de voltios. Un impacto directo, incluso en su forma de rayo, podría destrozar su conciencia. Debía ser cauteloso. Había pasado esos 2 días observando los patrones climáticos de la isla, estudiando las tormentas. Cuanto más observaba, más asombrado y emocionado estaba. Las nubes de tormenta sobre la isla Raijin, un remolino de poder puro, se habían ido acumulando durante siglos, tal vez milenios. Eran tan densas y vastas que incluso volando alto sobre ellas no podía ver su extensión completa. El poder puro que contenían lo humillaba, una sensación inusual para un hombre que rara vez reconocía sus propias limitaciones. Solo las fuerzas salvajes de la naturaleza podían evocar semejante sentimiento de insignificancia, de ser una simple mota de polvo en el gran esquema de las cosas. Y ese mismo sentimiento, encendió su ambición, su deseo de conquistar, de dominar este poder indómito. Los humanos pueden temer a la naturaleza, pero nunca ceden. Exploraron, conquistaron, empujaron los límites de lo posible, temían al cielo, creyendo que era el dominio de los dioses. Entonces inventaron los aviones. Temían las profundidades del mar, origen de toda vida, y entonces construyeron submarinos. La supertormenta de la isla Raijin, si se desata en una única explosión concentrada, podría destrozar la propia línea roja. Este era el camino hacia el verdadero poder, hacia superar sus límites. Arthur, con la emoción en aumento, regresó a la cima de la montaña y reanudó su observación de los relámpagos y estudió cada uno de sus matices. Voltaje, corriente, electromagnetismo, ondas eléctricas, electroterapia, energía electrotérmica, mejora del campo eléctrico. Revisó cada aspecto de sus habilidades de la fruta rumble, llevándolas al límite, buscando mejoras. El tiempo, en este paisaje desolado y azotado por las tormentas, pasaba lenta y monótonamente. Los humanos eran criaturas sociales. Pero Arthur estaba acostumbrado a la soledad. Había pasado 3 años solo en Esquipiea, perfeccionando sus habilidades. Su único consuelo era la emoción de volverse más fuerte. 3 meses después. Retumbar.
Los rayos continuaron cayendo, algunos de los arcos más pequeños se dirigieron hacia Arthur, como si fueran atraídos por su propia aura eléctrica, fluyendo hacia él. ¿Qué pasa? ¿Aún no es suficiente? ¿Qué me estoy perdiendo? La ropa de Arthur estaba hecha jirones, su cabello chamuscado, pero no le importó. Frunció el ceño, frustrado. Arthur estaba muy cerca, al borde del ascenso, pero no podía comprenderlo del todo. 3 meses y ningún progreso. ¿Cuál era la clave? ¿Qué necesitaba hacer para lograr un cambio cualitativo en su relámpago? No lo sabía. Solo podía continuar su solitaria búsqueda de respuestas. Vagó por la isla Raijin, sintiendo el poderoso campo eléctrico que impregnaba el aire. Varios barcos piratas aparecieron en el horizonte, acercándose a la isla Raijin. Por su trayectoria, probablemente eran novatos, recién llegados de la isla Gyojin. Los barcos, que ondeaban diferentes Jolly Rogers, estaban llenos de piratas, con expresiones sombrías, determinadas o simplemente arrogantes, y con las armas desenvainadas, como si buscaran una batalla. Cuanto más se acercaban a la isla Raijin, más pesada se volvía la atmósfera y el aire crepitaba con una tensión apenas contenida. Arthur, de pie en la playa, entre la lluvia torrencial y los relámpagos, los miró y luego los despidió. Otros habían llegado a esta isla durante sus 3 meses de vigilia. Mientras no lo molestaran, no le importaba. Su prioridad era desarrollar su límite de 200 millones de voltios. Todo lo demás era una distracción. El caótico campo eléctrico de la isla interfería con su propio sentido de las ondas eléctricas, limitando el alcance de su Aki. No podía arriesgarse a usar el juicio divino indiscriminadamente. Podría desencadenar una reacción en cadena, desatando toda la furia de las nubes de tormenta que se cernían sobre él. Era un rayo, pero ni siquiera él era inmune al poder crudo e indómito de la naturaleza. Su mirada, aunque fija en los barcos que se acercaban, estaba distante. Su mente aún estaba concentrada en el enigma de su propio poder. Caminó hacia la playa, mientras su frustración crecía. ¿Fue el tiempo la única respuesta? Arthur ya era increíblemente fuerte, superando a la mayoría de sus compañeros e incluso rivalizando con algunos de la generación anterior. Pero no estaba satisfecho. Su ambición no le permitía estancarse. Chocar. 4 barcos piratas anclaron cerca de la isla Raijin. Cientos de piratas, vestidos con impermeables de plástico, desembarcaron, formando un perímetro protector alrededor de sus 4 capitanes, quienes aparentemente estaban negociando. La Beowulf. ¿Crees que unirte a Kaido te hace invencible? Navegué hacia el nuevo mundo esperando morir. No te tengo miedo. Arthur, sacado de su ensoñación por la conmoción, dirigió su atención hacia los piratas. El llamado La Beowulf era un hombre gigante, de fácilmente 5 metros de altura, con su pecho musculoso cubierto de espeso pelo negro, visible debajo de su camisa abierta. Prolden, el que gritaba, era más pequeño, de apenas 3 metros de alto, su aura claramente más débil. La Beowulf, Arthur lo reconoció. Casi lo mató antes de llegar a Esquipiea. Unirse a Kaido es la decisión inteligente. El nuevo mundo es un caos. Sin un aliado fuerte, solo eres carne de cañón. Me uno a ti, la Beowulf. Un hombre de cabello plateado, birpence, de apenas 1,80 m de altura y con una pistola en el cinturón, dio un paso al frente, alineándose con la Beowulf. HMPH. ¿Quieres que sea el perrito faldero de alguien? Olvídalo. Vine al nuevo mundo para aplastar a los emperadores, no para unirme a ellos. Un pirata barbudo, Dunlap, se alió con Prolden. La Beowulf, sin embargo, parecía ajeno a la discusión, con la mirada fija en una figura parada cerca de la playa. Arthur. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Arthur, el dios del trueno. Desapareció hace 3 meses. ¿Qué hace en la isla Raijin? No reconoció al joven que casi había matado años atrás, pero reconoció al infame dios del trueno Arthur, el novato que había estado haciendo revuelo durante los últimos 3 meses. Todos creían que Arturo había desaparecido para evitar la ira de Barba Blanca. No esperaban encontrarlo aquí, en la isla Raijin, una de las islas iniciales del Nuevo Mundo.